Así es, José. Antes quiero hacer eco de un tuit del embajador de China en Panamá que dice que le tergiversaron sus palabras ayer en el knockout del diario La Prensa. ¿Seguro? ¿Ah? ¿Qué decía? No sé, yo solamente me tergiversaron, quiero leerlo a ustedes y presentárselo, porque típica tergiversación, no es lo que dije ni el contexto en el que lo dije. Cuando dijo eso que prefiere el socialismo y no buscan, vamos a ver, el Wei Qian, pues dice que le tergiversaron sus palabras cuando dijo eso, que él prefiere el socialismo y que no prefiere, y que prefiere que se venga a Panamá o algo así. Pues, vamos a investigar para ver qué fue lo que le dijo el embajador realmente y qué fue lo que le entendieron. Oiga, Fernando, déjeme salir de algunas noticias para ir a varios temas centrales. Una, primera, perdimos 3-1 con los Estados Unidos. En el sub-15. Ganamos, sí, en béisbol, ganamos plata y vamos al Mundial. Una buena noticia. Una buena noticia. Fuimos Después del mal sabor que dejó la sub-18 que perdió Fuimos con 4 España. metas, salimos con 3, salimos bien, muy bien. Felicito a los muchachos y a nuestro amigo Audes de León por tremendo trabajo. También el Festival de la Mejorana sigue esta semana, así que usted quiere divertirse. Hoy es la barrotera. Quiere divertirse, vaya a Guararé, y regresa a Chitré y a la tabla. Ahí es donde se sabe. Nosotros vamos a explicar a la gente cómo es que se hace fiesta. Vamos a hacer un manual de cómo se hace la fiesta. Quiero leerle, déjeme cambiarme los lentes, porque el fin de semana fue el fin de semana de los comunicados. Dice aquí, Procuraduría General de la Nación, Departamento de Información, comunicado. El Ministerio Público aclara al país que es falso y sostenido en mayúscula negrita, que pretenda realizar alguna diligencia de allanamiento a 3 medios de comunicación como se ha asegurado. Esta institución, en su rol de persecución del delito, se ha caracterizado por respetar las libertades, reconocer el periodismo responsable y reafirma diariamente su compromiso de velar por la protección de los derechos de todos. Lamentamos que con el afán de desinformar se comuniquen hechos que no cuentan con ningún elemento de documentación oficial que le permita desarrollar certeza y transparencia en la información. Por lo anterior, comunicaremos a la Sociedad Interamericana de Prensa y al Consejo Nacional de Periodismo sobre estos hechos que ponen en riesgo y transparencia e integridad el derecho que tiene la sociedad de ser bien informadas y busca afectar la imagen del Ministerio Público. Panamá, 20 de septiembre del 2019. Esto surge 16 horas después que se comunicara. El viernes dijimos aquí, esto se resuelve con un comunicado y el Ministerio Público emitió un comunicado en la cual dice no hay diligencias ni intención de cerrar medios. Celebro la noticia, porque era un camino equivocado. No lo es. Le dije que mis fuentes decían que no era, no lo es. Bien, eso es una noticia, anótela ahí para su archivo. 2. Se celebró en Panamá el Consejo Delegado de la CTRP, de la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá. Chiriquí. Ese Consejo Delegado abordó 3 temas centrales y hubo 3 expositores importantes. Hay un planteamiento de ellos. Uno, el problema de las reformas constitucionales. Este sector de los trabajadores de Panamá expresaba su preocupación y su posición con respecto a la reforma. Ellos están por una constituyente paralela para hacer cambios profundos. Uno de los expositores sobre ese tema en este consejo fue el doctor Rolando Murgas, que es un hombre, para mí, uno de los más brillantes abogados panameños, que estuvo compartiendo con los trabajadores, a los cuales felicito por esta actividad. También se discutió la APP, a lo que los trabajadores se oponen, como base, teniendo como base el argumento de que esto es un modelo para privatizar y entregar los intereses del país, según la versión de los trabajadores, a los intereses extranjeros. El expositor en este tema fue el profesor Juan Jované, que ustedes lo han escuchado en estas televisoras, discutiendo y tiene posiciones conceptuales oponiéndose a la APP. Otra de las intervenciones fueron las políticas sociales del gobierno del presidente Laurentino Cortizo, y allí la expositora fue la ministra de Educación, la profesora Maruja Gordáiz
de Villalobos, De Villalobos. explicando las políticas sociales de gobierno. En términos generales, los trabajadores se expresan su preocupación porque el método que se ha utilizado para las reformas y el contenido de las mismas no resuelven los problemas estructurales. Expresan su preocupación y rechazo a la APP como mecanismo de promoción de inversiones y discutieron con amplitud y con posiciones muy claras su enfrentamiento, su visión del país. Creo que esa es la democracia, Fernando. Sí. Y creo que debieron tener mayor cobertura. Creo que estas son cosas que hay que comentarlas, hay que discutirlas. Nosotros tenemos que incorporar al movimiento obrero al debate, igual que a los sectores privados. Tenemos que incorporarlo para poder elevar el debate. Saludo los planteamientos del movimiento obrero. Algunos no los comparto, otros sí. Pero al final, de eso se trata la democracia. También les cuento que hubo protestas en Arraiján con respecto al servicio de la luz. Fíjense lo estoy diciendo, ya la gente está saliendo a las calles a defender sus derechos. ¿Qué es lo que le molesta a la gente? Hombre, estos continuos apagones. Ahora, te coges cualquier periódico y hay páginas anunciando apagones. Pero no hay nada explicando lo que les he dicho. ¿Usted ha conocido alguna posición de Naturgy sobre lo que hemos dicho nosotros aquí sobre el sistema de protección de ellos? En lo absoluto, lo han ignorado. Siguen ignorando. ¿Usted ha visto algún planteamiento de las empresas distribuidoras con respecto a mejorar la atención al servicio que usted se merece por la factura que usted paga? Excepto lo que hicieron allá en Santiago. Santiago. ¿No? ¿Sí? Hay un desprecio absoluto por lo que usted y yo pensemos sobre el sistema eléctrico nacional. Esa fiesta se va a acabar pronto. Porque solo las sociedades que defienden sus derechos caminan. Y yo creo que ya hay una toma de conciencia. La gente ya está cabreada de esto. Se lo digo en estos términos, porque ya cuando hablo con ellos ya ni siquiera hay argumentos. ¿Qué argumento puede haber cuando yo tengo un festival de apagones? ¿Qué hay? Creo que deberán ser más respetuosos. Y con una factura que no baja. No, ahí no hay nada de eso. Cuando la factura baja, cuando la lectura suya baja, inmediatamente aparecen los inspectores para ir a mirar ¿Qué pasó? su medidor. Pero cuando sube, no importa cuán astronómico suba, no retienen esa factura, que es lo que deberán hacer. Bueno, ahí mantengo mi presión sobre este tema. Quiero hablarle sobre el caso de la Iglesia Católica, de lo que ocurrió, porque hay ese otro comunicado. En el comunicado se dieron unos hechos. El fin de semana, de viernes para sábado, en un portal de... ¿Cómo se llama el portal? Claramente. Claramente, aparece una persona explicando unos videos que va a salir. Se presentan unos videos sobre hechos de la conducta de algunos sacerdotes que se presentan como solicitantes de servicios sexuales por pago. En la cadena CNN se publica una noticia que se recoge en el mundo en general. Yo tomé la cadena CNN y en la cadena CNN se publica: Iglesia Católica deplora y menciona a los 3 curas que están involucrados en este caso. No voy a usar nombres en esta intervención. Porque la Iglesia sostiene, por conducta inapropiada, que la Iglesia se siente devastada por lo que ha sucedido. Herida y devastada. Palabras más, palabras menos. Además de eso, la CNN hace lo que debe hacer todos los periodistas: preguntarle al Ministerio Público si hay o no una investigación. Un vocero del Ministerio Público, de acuerdo a la información que está en la CNN, publicada en las redes, le informa y le dice que el Ministerio Público está pendiente de esto, pero que no hablará del avance de las investigaciones. No hay PowerPoint. Esto dice textualmente. ¿Cómo sale el padre? Parafraseándolo, no textualmente. Estoy abusando de mi memoria. Pero lo que importa ahora es
¿cómo debe mirar usted esto? Y fíjese la recomendación que le voy a hacer. En primer lugar, cuando usted recibe una información, a diferencia de un argumento, la información depende de quién se la dé. Entonces hagamos un ejercicio, porque he visto en las redes discutir y echarle la culpa ahora a que la información, que por qué lo oscura, qué sé yo. Vamos a quitar los prejuicios. ¿Es cierto o no que la información tenía un objetivo? Claro que la información tenía un objetivo. Porque además, no solo que se presenta la noticia, sino que al final, el joven que aparece en el video, presentando el video, hace una serie de afirmaciones para decir que la Iglesia Católica no tiene, es la misma que hace, pide transparencia, qué sé yo, en contra de los homosexuales. De manera que el objetivo de ella era un ataque a la Iglesia. Eso, quitémosle ese, pongámoslo al lado, ya lo sabemos. Miremos la esencia del video. ¿Constituye o no esto? Porque esta investigación, de acuerdo a lo que la Iglesia le declara a la CNN, una investigación que viene de hace un mes. Pero de acuerdo al video, esto fue grabado antes de la JMJ. De manera que quien grabó ese video lo tenía, probablemente se lo hizo llegar claramente en algún tiempo después de la JMJ. Algunas verificaciones se hicieron y se hace público ahora. La Iglesia sostiene en la declaración de CNN que esto comenzó hace un mes. Y la Iglesia, cuando saca el comunicado, acepta ya formalmente que está en una situación difícil. O sea, el hecho como tal está confirmado por parte de la Iglesia. La separación. Después se dice que no hay ningún menor de edad involucrado. No sé si en este caso hay ningún menor involucrado. Lo que sí sé es que esto pone al debate donde debe estar. ¿Y dónde debe estar este debate? Usted debe recordar que hace unos días, la semana pasada, yo le hablaba del debate que se está dando en Alemania sobre temas importantes por parte de la Iglesia Católica Alemana. A pesar de las directrices de Roma, la Iglesia Católica Romana ha decidido discutir sobre el celibato, sobre la homosexualidad, entre otras cosas. La sociedad panameña tiene temas que tiene que aprender a discutir. Sí. Y este es uno de ellos. Y tenemos que discutirlo con altura, con seriedad. ¿Por qué nosotros no queremos hablar del aborto, por ejemplo? El aborto es la principal causa de las enfermedades que dan a las mujeres los abortos clandestinos. Para que usted sepa. El aborto se practica clandestinamente en el país, poniendo en riesgo la vida de mujeres. No, nosotros no queremos hablar de eso. Nosotros tenemos que hablar de la educación sexual. Nosotros tenemos que hablar de la Iglesia Católica y de las iglesias en general. Sí. Porque en el mundo se registra con carácter alarmante un crecimiento increíble de casos de pederastia dentro de las iglesias, no la Iglesia Católica nada más. ¿Por qué? Porque la iglesia forma parte de un cuerpo social. La iglesia no está en muros protegidas de lo que está ocurriendo en la sociedad. Ellos son un reflejo de la sociedad también. Nosotros nos ha tocado debatir con la iglesia sobre temas muy importantes. Por ejemplo, yo le cuento que en la conferencia del Cairo, cuando se estaba discutiendo el tema de la población, la iglesia se oponía al control de la natalidad. Hace 20 y pico de años. Sí. Y en esa reunión el representante nuestro era Omar Jaén Suárez. Y nosotros discutimos seriamente con la Iglesia Católica, digo, el mundo. Y logramos derrotar a la iglesia porque estaba equivocada en el enfoque del control de la natalidad. Panamá, nuestras mujeres, nuestras familias aplican el control de la natalidad. La teoría de la iglesia de que uno debe tener los hijos que Dios le manda, esa teoría no funciona en la vida real. No. Allí, desde ese momento, la iglesia ha venido perdiendo terreno en temas fundamentales. La Iglesia Católica Panamá perdió en el Cairo. Uno de los temas más importantes que se está debatiendo en la Iglesia Católica, ahora sí, en particular, es el celibato. El celibato es el estado de soltería. No todo el tiempo en la historia de la Iglesia existió el celibato. Fue a partir del
de Trenton, Un concilio de Trento. del Concilio de Trenton, en la que se tomó la decisión de que nadie podría ser investido como padre, como cura, como sacerdote, si estaba casado. Por una cuestión de herencia, Sí. básicamente. Básicamente era por un problema económico. Exacto. La Inés se hizo más rica porque no tenía que repartir sus bienes entre los herederos. No tenía que pagar seguro, no tenía que pagar IVA, no había nada. Fue una decisión de carácter económico, pero que forzó una decisión. En algunas iglesias los curas se casan. Sí. Pero antes la iglesia católica no tenía el celibato como tal. Ese es un tema que se tiene que discutir en el seno de la iglesia. La iglesia alemana ya comenzó a discutir ese tema. Porque la existencia de el celibato, ahora en términos de la iglesia católica, es un modo que escogen los sacerdotes para expresar su pureza ante las tentaciones humanas. Le cuento, Mahatma Gandhi, ese gran líder hindú, se acostaba desnudo con doncellas Por el calor. para aprobar su control de su cuerpo. Y esto es un esfuerzo que yo no lo haría, no podría hacerlo. Yo menos. No podría hacerlo. Pero bueno, hay gente que apunta a eso. Y sobre esa teoría se levanta todo un criterio ético y místico sobre la pureza de los curas y sacerdotes católicos en general. Pero yo creo que hay que debatir sobre algunos temas. Yo creo que el rol de la iglesia, el primero, que la iglesia debe examinar con seriedad la cantidad de errores que está cometiendo, y no tome la iglesia católica panameña. Este es quizás la crisis más grave que enfrenta, muy parecida a la crisis que enfrentó la iglesia chilena, que incluso obligó al Papa Francisco, que motivado por información que recibió en Chile, no quiso recibir a las víctimas y después tuvo que pedir perdón y retractarse. Acuérdense que en la teoría de la iglesia el Papa es infalible, pero Francisco, con más humildad, reconoció que se había equivocado en el manejo de la crisis chilena. Si usted va a Boston, a los Estados Unidos, los escándalos son inmensos. En Pensilvania. Inmensos. Entonces, bueno, acaba de pasar por aquí el caso del padre Cosca. Nadie se puede estar alegrando de estas cosas. En realidad, a mí, que siento un profundo respeto por aquellos hombres de Dios a la cual me ha tocado discutir, siento tristeza por lo que está ocurriendo en la iglesia. Pero eso no me impide discutir con altura lo que está ocurriendo. Es que la iglesia no está al margen de lo que está pasando en la sociedad. Y ahí tenemos un reflejo de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Si hay niños nuestros que son abusados por delincuentes de cualquier categoría, sean o no curas, porque está pasando en nuestro país, la única forma de proteger, la mejor forma de proteger a esos niños de estos delincuentes pederastas, es la educación. No hay ninguna otra. Y ese cuento de que los padres son los que forman a los niños, los padres no forman porque no están formados ellos. Entonces, no estoy discutiendo de religión. Usted tiene el derecho a tener la religión que usted quiera. Esto que están haciendo estos curas no desvirtúa sus creencias religiosas. Usted sigue creyendo. Lo que no podemos es taparnos los ojos para no actuar sobre alguien que está teniendo una conducta delictuosa. No podemos ocultarnos en eso. Como así, por ejemplo, somos implacables con los políticos, dejamos de serlo cuando se trata de cosas que tienen cierto nivel de misticismo. Pero aquí hay un problema real. Esto que ha ocurrido, quito todo lo que la intencionalidad del venezolano, de el portal ese que sacó esa noticia, quito toda la intencionalidad y veo el video. Yo le he dicho a usted que cuando una información está prejuiciada, quítele el prejuicio y la usamos. Además que eso tiene más pinta de ser un caso de extorsión Cualquiera que sea el caso. que de otra cosa. Allá hay refleja una moralidad, que es como si yo estuviera aplicando la moralidad en calzoncillo. Ha desnudado un problema ahora mucho más visible, un problema que lo hemos visto en las comunidades. O no existe la pederastia en Panamá, practicada por curas, y no solamente curas católicos, Sí, líderes espirituales. Entonces, esto está inserto en
en esos 2000 años que habla la iglesia, sí, en 2000 años no existía lo que está ocurriendo ahora. Esta es una sociedad con nuevas formas de comunicación. Creo que la iglesia actuó con inteligencia al publicar y reconocer el delito inmediatamente. Eso fue un punto a favor de la iglesia. Pero no deben subestimar los obispos panameños el daño estructural que se ha hecho a la iglesia. Pero eso no se resuelve mandándonos a rezar por la santidad de la iglesia. ¿Y quién reza por las víctimas de esos? Yo no estoy hablando de ese venezolano, porque yo estoy de acuerdo con Fernando, se trata más de una extorsión. ¿Mm? Y tampoco creamos que porque es un venezolano ahora vamos a jugar con todos los venezolanos. No, allá y acá hay nueces que se cuecen de diferentes formas. Sí. De manera que les planteo todas estas cosas, porque este es el momento de reflexionar con sinceridad y dejarnos de posiciones blandengues para ir al tema central. ¿Queremos rescatar la iglesia? Entonces rescatemos a la iglesia, exigiéndole a la iglesia un comportamiento debido, también exigiendo a nuestra sociedad que actúe con firmeza, porque ¿cuál es el bien tutelado que está en toda esta discusión? La sociedad vulnerable, ese es el bien tutelado del Estado, ese es el deber del Estado. Y el Estado no puede ceder ese debate y ese deber por estar protegiendo, no me meto con la iglesia. No. Nadie se metió con la iglesia se metió con ella misma. El enemigo de la iglesia está dentro de la iglesia. Y esto no es que son 2 o 3 curas. Hay un patrón de conducta a nivel global. No solamente en la iglesia católica. Usted va a la iglesia protestante en los Estados Unidos y usted ve los grandes predicadores de los Estados Unidos envueltos hablando de la prostitución y visitando nightclubs donde hay prostitutas. Eso está saliendo a la luz pública en este molino que es toda esta información. Mira que yo quiero reflexionar sobre esto. Quiero presentarle a los obispos de Panamá que siento una profunda tristeza por lo que está ocurriendo. Sé que hay muchos curas panameños que no son así. La mayoría. Pero eso no elimina el problema. Es como decirme a mí, bueno, que en los partidos políticos hay ladrones, entonces yo voy a perdonar a los ladrones. No. Tenemos que hacer correcciones tácticas y estratégicas. Y creo que tenemos que hacer una reflexión dirigida a la protección de nuestros niños y a la sociedad vulnerable de este país. Y creo que tenemos que llegar a discutir los temas centrales. ¿Es o no es una realidad la homosexualidad? Es una realidad. ¿Tienen o no derechos? Tienen derechos. Que tenga derecho a formar... Hay discusiones que tenemos que hacer. ¿El aborto es o no un problema? Sí. Es un problema. Tenemos que discutirlo. ¿La educación sexual es o no una necesidad? Para mí es una necesidad, tenemos que discutirlo. Pero tenemos que elevar el debate a la descalificación. Si usted es católico, no deje de sentir y profesar su fe. Mi madre era una católica. Y fue la fe católica la que le mantuvo por más de 30 años. Ese era el ancla que le dio a esa mujer que fue mi madre, la capacidad de lucha que nos enseñó a nosotros. De manera que, en el respeto que me merece la Iglesia Católica, y bien saben los obispos, el respeto que yo siento en las discusiones que hemos tenido, pero también mis posiciones sobre muchos temas, no tengo por qué no tengo que claudicar mis posiciones. Yo siempre he expresado lo que siento y lo que pienso. Y creo que debemos aprovechar la coyuntura para estar a discutir con seriedad y sin descalificaciones los temas importantes. Bien, quisiera hablarle de otro tema, Fernando. Vi un documental que se presentó en TVN, específicamente, sobre este tema del agua. Yo quisiera decirle algunas cosas. Bueno, hoy Lupe tiene... Sí, Lupe a las 8 tiene el tema del agua. Yo quiero decirle algunas cosas porque vi en el rostro de la gente del área de Río Indio la preocupación que vi cuando nosotros trasladamos a la gente de Bayano. Y entonces vi a un experto colombiano hablando sobre Panamá. Entonces yo le quisiera sugerir a la autoridad del Canal de Panamá. En Panamá existen profesionales con experiencia en el manejo de traslado
de comunidades. Y usted puede hablar con el equipo que manejó este tema en Bayano. Cuando se construyó la represa de Bayano, los ingenieros del IRRE, cuando diseñaron y pusieron en práctica eso, se olvidaron de que ahí había gente. Y el general Torrijos ordenó crear un equipo especial para atender ese tema. Bueno, también hay que romper la lanza en el sentido de que ahí se llevó a cabo la operación esa 94, de este señor que salvó los animales que estaban también en el área. Es decir, yo creo que es una cosa inédita en la historia de Panamá y por primera vez se hizo en Bayano también. Pero no solamente los animales. Dentro de Bayano había comunidades de bayaneros, o sea, el pueblo de Bayano. El negro que salió huyendo, descendiente de los rimarrones, se fue a la orilla del río, se conocían como los bayaneros. Estaban los colonos, estaban los indígenas, tanto los Gunayala como los Emberá. Había toda una serie de comunidades que iban a quedar inundadas. Y cuando usted habla y ve a un alto ejecutivo de la Autoridad del Canal de Panamá hablando con simpleza de un problema que es muy humano. Cuando usted habla y ve a un campesino decir, usted tiene que entender lo siguiente. Si yo voy a trasladar a alguien de Río Indio, que ha pasado toda su vida allí, que ha retado a la naturaleza, sus familiares están enterrados ahí, su terreno 15, 20, 30, 40, 60 hectáreas, 100 que tenga, las ha labrado con su corazón y su esfuerzo. Cuando usted le dice a él, yo te voy a trasladar de aquí, te voy a dar todo, él no le va a creer nada a usted. Bueno, fue lo que pasó con Gil Blas Tejera y los pueblos perdidos, el libro famoso. Claro. ¿Y por qué razón? Porque el gobierno no lo ha cumplido en las veces que lo ha hecho. Cuando nosotros hicimos el traslado, y yo le quiero señalar, a mí me tocó dirigir todo el proceso de indemnización con cada uno de los campesinos e indígenas de esa área, con la capitana Marisa Pan, una hermosa capitana con unos ojos muy lindos, pero una gran profesional de la Guardia Nacional. Y estaban sociólogos como Aníbal Pastor, Francisco, sociólogo, se me olvidó el apellido, estaba el arquitecto Acajar. Había un grupo de panameños que trabajamos duro y hubo momentos en los que los campesinos decían, sacando un cuchillo, si usted me quita la tierra, yo lo mato. El drama que está detrás de esto no se resuelve con promesas huecas. Si hay que hacer una embalse y si hay que llevar, usted tiene que presentarle a toda la comunidad la opción que le va a proponer. Y si el proyecto no tiene las indemnizaciones correspondientes, tiene que tenerlo. Porque lo dicen y después no lo hacen. Y hay que montar un equipo social. Esto no es un problema tan simple. Yo recuerdo cuando yo era director del IRRE, se quiso hacer la hidroeléctrica allá en Sirigrande, en esa área precisamente. En el norte de Capira. Y el día que yo fui, Simón Gallardo, un gran amigo mío, me dijo, señor ingeniero Blandón, si usted no tiene una respuesta adecuada para nosotros, mejor ni entre, porque lo van a matar. Y yo fui. Y me encontré con una señora que tiene una lechería y me enseña sus manos. Usted ve estas manos, manos de callo. Bueno, con estas manos, esa lechería, yo la tengo para educar a mis hijos. Y primero se mueren ustedes antes que yo. Y yo deje de esta tierra. Un poco lo que pasó con los asentamientos campesinos. Y esto trajo como consecuencia, ya nosotros teníamos la decisión de no hacer la hidroeléctrica. Porque no estábamos preparados. Acabábamos de pasar Bayano. Y la experiencia de Bayano con Baymario Madero, un muchacho bayanero que desde los 11 años murió porque su papá le cayó, perdón, a los años su papá murió porque una palma le cayó y lo mató. Él de los 11 años echó a su familia encima, no se había casado a los 40 años. Y llegamos nosotros a decirle que en sus 400 hectáreas, como él no tenía título de propiedad, solo le tocaban $50,000 por su finca. Ese es el drama. Entonces, o como el señor de León de la familia de Chulungantí, que prefirió morirse y se murió. Y prefirió que lo enterraran ahí y que se quedara su cuerpo bajo las aguas. O sea, el drama que hay detrás de estas cosas solo lo pueden contar los que lo han vivido, o los indígenas que no entendían que el lago Bayano iba a subir metros. Y no lo entendían. Y que ellos no podían navegar como estaban acostumbrados a navegar por el río, porque al crearse un lago de 30,000 hectáreas necesitaban brújulas. Y ellos decían, ¿para qué brújulas? Si yo todo el tiempo navegaba el río, porque el río no va a existir más.
como tú lo conoces. ¿Por qué yo le cuento todo esto? Porque es cierto que necesitamos ver el problema del agua. Pero también tenemos que ver el problema de las comunidades y no mirarlo fríamente. No se trata de resolver un problema parroquial, un problema sencillo. Es el drama humano más completo, más complejo, que requiere un equipo interdisciplinario de panameños y panameñas. Fíjese que le hablo y por qué. De hombres con conocimiento de lo que es el campo, de qué hacer una finca, del lechoncito, de la gallina, del ranchito, de la palma que sembraron. Ustedes no tienen idea de las cosas que están detrás de cada hombre y cada mujer de esto. Quiero que le dejo estas reflexiones porque estos problemas son tan complejos que no se resuelven con simplismos técnicos de escritorio. Se resuelve cuando la gente tiene conciencia de que está lidiando con hombres y mujeres cuya historia ha sido retar la muerte permanentemente y ellos no le tienen miedo a ustedes. Pero nosotros sí debemos acostumbrarnos a respetarlos. Y esa es una área en donde el presidente actual, Laurentino Cortizo, fue su diputado. Y yo espero que el presidente preste atención a estas palabras que le estoy diciendo, porque al verlo volvieron a mi memoria. Y quizás Marixa le puede contar a ustedes, porque ella estuvo al lado de nosotros discutiendo hombre por hombre y mujer por mujer, indígena por indígena. La doctora Reina Torres de Araúz, ¿cómo peleó con nosotros? Debajo de las aguas de Bayano se fue el dolor y las ilusiones de miles de panameños.